una tarde movidita en cuanto a lo judicial, y por eso tenemos aquí en nuestra mesa acompañándonos a Eduardo Gerón, ex juez. Muy buenos días, buenas tardes ya, Eduardo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Le voy a decir. Así no, muy bien. No me reta. Estando acá, siempre muy bien. Ay, Muy qué bien, bueno. muy Bueno, bien. gracias por acompañarnos. La verdad es que es importantísimo tener la mirada de una persona que ha sido parte de la justicia para tratar de entender un poco todo lo que está pasando. Y a mí me gustaría empezar, yo lo decía antes de que vos vinieras, por esta situación que se vivió la semana pasada en cuanto a las irregularidades que plantea ahora Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a la causa vialidad por la cual está siendo juzgada en estos momentos. Y la primera pregunta es la siguiente, porque ella lo que presentó es un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. De ahí empezó toda la discusión de si la Corte Suprema podía o no revisar estos recursos, lo cual, digamos, retrasaría o hubiera retrasado el inicio del juicio que finalmente no sucedió. ¿Cómo es esto, Eduardo? Bueno, como primera medida, un procesado en una causa tiene todo el derecho del mundo a interponer todo tipo de recursos, toda su defensa. Eso es lógico. Todos lo hacen y no se lo puede impedir que lo hagan. Recurren, apelan, piden nulidades, o sea, todo lo que sea para tratar de evitar la condena, y es un resorte de la defensa. Ahora, los que tienen que velar para que las cosas que procedan sean las que corresponden solamente, y no todo esto, son los jueces, porque los jueces no están para favorecer a ninguna de las partes. Y acá, en este caso, todos estos planteos que está haciendo Cristina ya fueron denegados por los tribunales inferiores, y no por uno, fue denegado hasta por la Cámara de Casación. Quiere decir que ya hay un principio de que altos tribunales, de hecho, la Cámara de Casación hay que tener en cuenta que es el tribunal penal más alto del país, le dijeron no, estas pruebas no, porque no interesan para la causa y porque retrasarían enormemente su inicio. Con estas que tienen es suficiente, vaya a juicio. No nos podemos olvidar que la actitud que tuvo tanto Cristina como todos los que están procesados en esa causa fue una actitud absolutamente obstructiva del proceso. Cuando fueron llamados a declarar, nunca dijeron nada. Se sentaron, cerraron la boca, agregaron largos escritos, que en definitiva, esos largos escritos lo único que hacían era impugnar por políticos los juicios, pero sin decir, señor, en esta licitación pasó tal cosa y en esta tal otra, y la plata se entregó por esto y por esto. Eso nunca. ¿Pero cuál era la estrategia, Eduardo? ¿Era ganar tiempo? La estrategia era impugnar estos juicios, tratar de llevarlos a la larga, y que en el interín pudiera ella eventualmente ganar las elecciones y después de ahí imponer condiciones. Porque fíjense que realmente si no se entiende esta descalificación del juicio, transformarlo en político, a un juicio que de político no tiene nada, porque acá hay una realidad, acá hay licitaciones que se entregaron a una empresa que no las cumplía ni estaba en condiciones de cumplirla y que se hacían pagos y pagos extraordinarios, entre otras cosas múltiples que se investigan, y esto no es político, esto, ¿lo explico o no lo explico? Entonces, tendía a alargarlo para ver si podía. Ella se juega a que tenga un buen papel en las elecciones, se juega a ganarlo. Más allá de lo que pueda suceder o no, el pensamiento de ella era, hoy no tengo facilidades porque los jueces no son los que me atienden a mí. Y siempre Cristina y los K pensaron que la justicia estaba a favor del gobierno. ¿Pero por qué? Porque cuando ellos estaban en el poder, ellos sojuzgaron a gran parte del Poder Judicial. Lo nombraron, lo sojuzgaron, especialmente los jueces federales que prácticamente tenían operadores todos los días y les respondían, y hay ejemplos patentes permanentemente por todos lados. Entonces, ellos interpretan que ahora pasa lo mismo al revés, pero desde su ángulo. Es decir, si yo
los colonicé, los juzgué, los tuve bajo mi merced, y bueno, ahora ya no me responden más a mí, ahora responden a otro. Pero esto es con su mirada. Y ella cree, y los K, no es que creen, quieren hacer creer que creen que son presos del gobierno, cuando son presos de la justicia. Y por ahí se ha leído, y yo lo repito porque esto hay que decirlo, que no son presos políticos, como inclusive dijo Daddy Brieva ayer, los Sí. presos políticos los vamos a liberar. No, son políticos presos, y presos por corruptos, que es Acá el el orden de los peor, factores altera el producto. totalmente. Pero qué problema Eduardo, ¿no? Porque hay un descreimiento por parte de la sociedad hacia la justicia en general. Y me pregunto, usted o vos mejor dicho, como ex juez, ¿podés dar fe de que la justicia es... Yo soy licenciada en comunicación, ¿no? Y teoría de la comunicación, uno dice, ningún sujeto puede ser objetivo, justamente por su condición de ser sujeto. Tiene subjetividades, está cargado de subjetividades. Y un juez es un sujeto. ¿Puede una persona de todas maneras ser una persona que tiene un alto cargo, por supuesto, de tener que determinar si una persona es culpable o inocente, correrse de esa subjetividad e impartir justicia independientemente? Bueno, esa es la tarea del juez. Si bien siempre hay una subjetividad porque todos tenemos una ideología, un pensamiento, etcétera, pero correrse de eso para decir, si yo tengo que juzgar, no lo tengo que juzgar conforme mi interior piensa, lo tengo que juzgar conforme la ley piensa. Entonces yo tengo que ser independiente. ¿De quiénes tengo que ser independiente? Y tengo que ser independiente de los factores de presión, de los factores de poder. Si vos me preguntás si la justicia es independiente, yo lamentablemente no te puedo dar una respuesta afirmativa. Yo te tengo que decir que algunos jueces son independientes, pero no todos. Algunos sí, otros no. Y el mejor ejemplo de la falta de independencia la dio hace 4 días, nada más y nada menos, que el más alto tribunal del país. Y cuando la Corte Suprema de Justicia, que es prácticamente el tribunal que debe impartir las líneas, las bases para que todos los jueces, los fiscales se impregnen de esa doctrina que manda la Corte, cuando la Corte tendría que mandar señales de independencia, ¿qué hace? La Corte pide el expediente con, no me cabe duda, con el deseo oculto, pero inocultable, oculto pero inocultable, de parar el juicio. Sí. No lo pudo hacer para evitar la foto de hoy de Cristina en el banquillo, no lo pudo hacer porque la reacción social fue tan grande, la reacción en las redes, en los medios, en las cacerolas, la gente que quiso reunirse, fue tan grande que retrotrayeron y dijeron, vamos a desencillar hasta que aclare, porque acá vamos mal, vamos a tener miedo de que la gente nos empiece a escrachar en nuestras casas, vamos a tener miedo de que haya una reacción popular, pero ojo, esto que hicieron de parar la pelota no significa que ya está todo terminado. No, porque no nos olvidemos cómo está conformada la Corte. La Corte está conformada por un presidente al que no se le puede hacer cargo de ninguna parcialidad política, porque es un catedrático, el doctor Rosenkrantz, es un tipo que sabe, un tipo que no ha tomado posturas partidarias, etcétera, y está integrado por 3 peronistas. Uno de ellos está prácticamente, diría, diseñado en un libro que se llama El Señor de la Corte, que es Lorenzetti, que ha hecho trenzas, le ha vaciado de poder ahora a Rosenkrantz, ha logrado la complicidad de Rosati y de Maqueda, e inclusive la han arrastrado, y yo no lo entiendo cómo, a una persona que no proviene de la política como Elena Hayton, pero la han arrastrado también. Pero esta mayoría de los 3 peronistas indudablemente ha querido salvar a Cristina del juicio. Y yo no sé si de aquí a un tiempito, cuando bajen estas presiones de este momento, etcétera, no sacarán algunas de la galera para pararlo al juicio. Que por otra parte,
hay que decir algo. Es inconcebible que un juicio como este, que está prácticamente juzgándose a medio gobierno por un hecho tan trascendente, se reúna solamente un día por semana. La explicación es que, bueno, tuvimos que intercalar porque el tribunal no está compuesto, tuvimos que hacer un día entre tantos otros juicios que hacemos. Bueno, no me cierra esto, no me cierra porque creo que habría que arbitrar los medios para que esto no sea, e inclusive, ¿por qué no trabajar los sábados? ¿Por qué no trabajar los sábados y los días de semana está lleno? ¿Hace falta una reforma en la justicia? Y hace falta una reforma, sí, hace falta una reforma para precisamente salvar este tipo de cuestiones, hace falta una reforma para evitar que existan tal número de recursos que se puedan utilizar que lleven los procesos hasta tiempos ya realmente que son catastróficos, como el caso de Menem, que terminó ya más que prescripta la acción, etcétera. Hay que hacer una reforma para evitar que estas cosas sucedan, Tiki, realmente. A tu criterio, Eduardo, porque vos mencionaste recién jueces peronistas, hay dirigentes que dicen que hay presos políticos en nuestro país. A tu criterio, ¿hay una politización de la justicia o una judicialización de la política? Las dos cosas. Hay una judicialización de la política porque realmente cualquiera denuncia cualquier cosa, y en otros tiempos nosotros hemos visto jueces muy dóciles con el pedido de los políticos, pero más que nada creo que hay una politización de la justicia, y esto es más grave aún, porque hay un viejo dicho que dice que cuando la política entra por la puerta del palacio, la justicia sale huyendo por la ventana. Y este dicho es real. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que aplicar la ley, no tienen que estar atentos, como creo que ahora va a suceder con más de uno. Estamos atentos a ver qué pasa con las elecciones para ver si seguimos o no seguimos, y eso es la antítesis del juez. La antítesis del juez. Y eso creo que hay que analizarlo también en la justicia federal, porque los jueces federales son 12 de primera instancia, hay 2 cámaras, etcétera. Y realmente creo que muchos de ellos se sienten ungidos y se creen que tienen la suma del poder público para hacer y deshacer las cosas. Y en ese aspecto más de una vez se dijo, ¿por qué no se hace un solo fuero penal, sea federal, sea ordinario, etcétera? Entonces lo que hoy son 12 y mañana son 60 o 65, y entonces ya ahí se diluye mucho más la posibilidad de sentirse tocado, de sentirse, porque la responsabilidad ya corresponde a muchísimos, ¿no? Entonces, no sé si esa no sería una punta como para empezar a explorar, Tiki. En su momento, Eduardo, en épocas del gobierno kirchnerista, se hablaba de democratizar la justicia. De alguna manera se había planteado que los jueces deberían ser elegidos también por el pueblo, cosa que no sucede, ¿no es cierto? Bueno, ¿esa podría llegar a ser una posibilidad? No. 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 ¿Por qué? Porque es lo mismo que si vos me dijeras que para los directores de los hospitales que sean elegidos por la gente. ¿Qué conocimiento técnico podemos tener nosotros de medicina para elegir al director de un hospital? ¿Qué conocimiento técnico puede tener la gente de si un juez sabe o no sabe para elegirlo como juez? En cambio, para elegirlo como político, aunque no lo sepamos, bueno, es la posibilidad que tiene la gente de elegir un diputado, etcétera. Eso entra en la faz republicana. Pero en aquellos organismos que se suponen técnicos, y la justicia lo es, como lo es los organismos que responden a la medicina o a otras ramas, a la ingeniería, etcétera, esos no pueden ser elegidos por quienes no tienen la menor idea. Es muy interesante esto que decís, porque, bueno, a lo mejor la gente no lo sabe, pero una persona para llegar al cargo de juez, un cargo muy importante, tiene que rendir un examen muy estricto, y tiene que pasar por diferentes etapas. Pero me parece interesante porque en esta discusión de qué conocimiento tiene un ciudadano como para poder elegir a una persona para que ocupe semejante cargo, me quiero meter en el tema de los juicios por jurado, los juicios populares.
llamados de esa manera. ¿Qué opinión tenés vos sobre eso? Que de Mirá. alguna manera se puede hacer un paralelismo con lo que me estás diciendo, ¿no? Porque uno puede llegar a pensar qué conocimiento puede tener una persona para determinar si otra persona es culpable o inocente. Bueno, pero es distinto, A ver, Tiki, es distinto. ¿Por qué? Porque la gente, y lo estamos viendo en los juicios por jurados que hubo últimamente, tiene algo que los jueces, o la mayoría de los jueces, carece, porque realmente es lamentable que así sea, pero lo es, que es el sentido común. Entonces, cuando nosotros vemos que los jueces que dejan en libertad, por ejemplo, por un concepto ideológico muy machacado, ese concepto abolicionista que realmente tanto daño, tan nefasto, tanto daño ha hecho a la sociedad, de dejar libre a cuanto delincuente peligroso hay que sale, y porque le dan garantías solamente al delincuente y no le dan garantías a la víctima, no le dan garantías a la ciudad, a los vecinos de la ciudad, no le dan garantías a la gente que tiene que soportar que ese que sale no debiendo salir, sale a robar, a matar permanentemente, ¿no? Cuando es un policía el que se defiende, o una persona que saca un arma y mata al ladrón que lo quiere robar, lo juzga con el máximo rigor. El mejor ejemplo que tenemos ahora es el de Chocobar. sí. Salvó de ser a una persona de seguir siendo apuñalada después de tener 7 heridas de puñal, escaparse, un tipo que no era una primera vez que actuaba, etcétera. Está siendo juzgado, está procesado, va a ser juzgado por un tribunal oral y tengo para mí que tiene posibilidades también de ser condenado. Ahora, esto mismo lo trasladás a la provincia, donde hay juicios por jurados, y donde los últimos 2 juicios que hubo, en este caso de un policía y del médico, que en la puerta de su casa mató al ladrón y que fue procesado, etcétera, ¿qué dijo el jurado? Porque el jurado, ojo, ahora lo vamos a decir, el jurado ¿qué dijo? No es culpable. Bien, hay que distinguir esto. El jurado no atiende cuestiones de derecho. El jurado solo atiende al hecho, y dice, de acuerdo a mi leal saber y entender, este tipo no es culpable porque realmente se defendió, no se defendió, porque hizo esto, y llegan a una conclusión. Sí. Las cuestiones de derecho, si existe una determinadas circunstancias, como es legítima defensa, como es... Eso lo decide el Claro. juez. Y además después. el jurado popular no fija la pena en caso de ser encontrado culpable. No fija la pena, exactamente, pero tiene sentido común. Y a mí no me cabe duda de esto, Tiki. Si Chocobar lo juzgara un jurado popular, Queda libre. Claro. Chocobar queda Sí. libre. Si lo juzga un tribunal oral, es probable que Chocobar sea condenado. Fíjate la diferencia abismal que hay en cuanto al sentido común y a lo que piensa la gente. Porque los jueces muchas veces viven en una burbuja, en una irrealidad. Muchos de ellos con custodia, con chofer, con secretarios, con etcétera, y no es la realidad del ciudadano común. ¿Crees que ese es el camino? Entonces, porque digamos, se aplica ahora el jurado popular en la provincia de Buenos Aires y si mal no recuerdo en 4 provincias más de nuestro país. Pero ese puede llegar a ser el camino para que se aplique a nivel nacional. Por lo pronto, mientras esta doctrina que va a costar mucho sacarla, erradicarla, esta doctrina abolicionista, no digo garantista, porque las garantías se dan para todo el proceso, como te decía, no solo al delincuente. Me gusta eso, me gusta. Sí. Porque para mí también está mal llamada la justicia garantista. No es garantista. En este caso es abolicionista. Porque es está un muy bien. derecho Claro. constitucional. Digamos, las garantías están plasmadas en la Constitución Para la Nacional. Constitución están para el delincuente y están para la víctima. Y están para la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque es la que va a sufrir si este tipo yo lo dejo en libertad y no corresponde Claro. que lo deje. ¿No es cierto? Entonces, garantista no es, porque si le doy garantía solo a una parte, deja de ser garantista. Entonces es abolicionista. Abolicionista. Ah.
Y el mejor ejemplo que tuvimos fue la nefasta doctrina Zaffaroni. ¿Quién fue Zaffaroni? Zaffaroni fue un juez que decía, y esto lo reconoció él mismo, cuando me cae una causa lo primero que pienso es cómo encontrar la vuelta para zafarlo. Entonces, esto es lo que tiene que hacer un juez. O sea, aunque sea culpable, le está buscando la vuelta para Zafarlo. Sí. Esto lo dijo, además de algunas aberraciones jurídicas tremendas, como por ejemplo que sabemos y ha circulado por todos lados, que la corrupción de un menor en un ascensor dejaba de ser corrupción a manos del encargado del edificio porque estaba la luz apagada, entonces no se podía corromper el sentido, el recto sentido de la menor, 8 años. Claro, porque no veía lo que se le estaba haciendo. Porque no veía lo que se le estaba haciendo, y entonces pasaba de ser corrupción a un delito mucho menor, que era abuso deshonesto, que le permitía escarcelarlo. O sea, son cosas que son aberrantes, y esto sucedía acá. Por suerte, ahora, este gurú que era intocable, no, ahora ha pasado a ser juzgado por muchísima gente como lo que es un juez que fue nefasto y un profesor que fue nefasto para el derecho penal argentino y para la gente. Yo creo que está cambiando la mirada de la sociedad, porque yo estudio Derecho en la Universidad de Buenos Aires y hay un grupo de recomendaciones de cátedra y muchos, pero muchos chicos, jóvenes, ponen, bueno, me recomiendan una cátedra de penal que no sea zaffaronista. Pasa mucho. Buscan otra línea, que en la Universidad de Buenos Aires está la línea de Zaffaroni, como hay otras líneas, digamos, a la hora de aplicar el derecho. Bueno, y muchísima gente pone que la cátedra no sea zaffaronista. Pero hay muchas zaffaronianas todavía, hay muchas, ¿no? Sí, es cierto. Y son las que infectan la cabeza de estudiantes que después son profesores, que después son fiscales, que después son jueces, ¿no es cierto? Y que aplican esa doctrina. Por suerte, como decíamos recién, cada vez menos, y de alguna manera ahora se está viendo el fracaso, porque ¿cómo se ve el fracaso de una política, sea una política judicial, una política de la que fuere? Por los resultados. Sí. ¿Y cuáles son los resultados? Que estamos en la peor ola de inseguridad de la historia. Esto es producto de esa política. Ahora, Eduardo, se le podía dar la cátedra de Zaffaroni, pero quedaba en uno si aplicaba o no esa cátedra, porque en este caso se estarían contaminando por algo que leen, pero yo puedo estar leyendo, mira, esto la verdad que es una barbaridad, no puedo seguir esto. ¿Por qué? Por mi manera de ser, mi manera de proceder. Pero se dejaban contaminar en este caso. Y algunos no porque por suerte, todos los jueces no procedían de esa manera, pero muchos sí. Y yo te diría más, la mayoría sí. Esto es lo terrible. Sí, algunos interpelan, dicen, no, pero esto no me parece bien, y digamos, se animan a la discusión en clase y decir, pero ¿por qué? Muchos se van también, cuando ven que no les gusta la línea de la cátedra, también deciden dejar la cátedra y cambiarla. Ahora, vos fíjate, cuando uno lee, como leemos todos los diarios, etcétera, hace poco vemos que un preso, creo que fue, no me acuerdo si en Santa Fe o en Entre Ríos, que la jueza le dijo, ¿qué deporte le gusta practicar? Porque usted tendría que practicar deporte, etcétera. La pesca. Bueno, entonces dispone que un penitenciario lo lleve al río cada tanto para que el hombre pueda pescar. Ese penitenciario que está llevándolo al río, pagado por todos nosotros y que no puede hacer su función con el resto de la gente, lleva a un delincuente preso a pescar. O sea, esto es lo que no cabe en la cabeza de la mayoría de la gente. ¿Cómo es posible que se llegue a estas cosas? Un juez de Entre Ríos, un tal Rossi, que creo que era de Concepción del Uruguay, deja en libertad sin que corresponda contra el informe de los servicios penitenciarios y médicos y psiquiátricos a un hombre que sale y mata a Micaela. Se le inicia juicio y el señor está en estos momentos sentado en su poltrona, seguramente liberando a otros delincuentes. Vergonzoso. Un caso
típico, perdón que a lo mejor abundo un poco en detalles. Acá en la capital hay otro caso más. Un juez de ejecución penal, se llama Axel López, fue liberador de decenas Liberador de serial, personas. en un Serial, momento, sí. liberador serial. Decenas de personas que salían a robar, a matar permanentemente. Un día le hacen un juicio en el Consejo de la Magistratura y el servicio de corporación privó más y lo perdonaron. Y ahí está el señor Axel López siguiendo liberando gente, cuando en realidad tendría que haber estado en la calle por inepto, ¿no es cierto? ¿Hay esperanza, Eduardo, de que cambie esta justicia abolicionista? ¿Ha habido modificaciones en estos años de nuevo gobierno? ¿Hay esperanza para que, o falta mucho, o es algo utópico? No hay esperanza, porque la verdad es que, primero, si uno perdiera la esperanza, realmente pasa a ser un muerto en vida. Yo creo que las esperanzas las tenemos. Ahora, el problema está si esa esperanza es fundada o infundada. Y yo creo que es fundada la esperanza. Si vos me decís, poco espero que nada cambie en 2 años, porque son instituciones que tardaron mucho en contaminarse, ahora van a tardar mucho en descontaminarse. Pero creo que si no volvemos políticamente a tiempos perimidos realmente, a épocas que podría decir que son nefastas para el país, y realmente queremos, sea con quien sea, un cambio de todo eso que fue una falsa democratización de la justicia, o sea, una injerencia del poder ejecutivo en la justicia, etcétera. Y nosotros buscamos con el nombramiento de nuevos jueces, con un funcionamiento adecuado del Consejo de la Magistratura, con el cambio de que vos me decís en la Facultad de Derecho, de las cátedras, de gente que tenga la posibilidad de optar y tener otras opiniones para realmente decir, a ver, qué voy a hacer, qué voy a aplicar, etcétera. Y yo creo que hay esperanzas de que esto cambie. Esto es lo que realmente espero, porque todos tenemos hijos y serán nuestros hijos o nuestros nietos los que la aprovechen, pero creo que alguna vez va a suceder. Eduardo, yo me quedaría hablando horas y horas porque me fascina todo esto y escucharte sin lugar a dudas, pero bueno, ahí me están haciendo señas. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Al contrario, es un gusto estar acá como siempre y te digo que lo estás reemplazando a Eduardo de una manera fantástica. Ay, gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias por estar. Adiós. El locutorio. Conexión directa a la información.